para dar ahora paso a nuestro próximo presentador, es el doctor Germán Álvarez Mendiola. Él nació en la Ciudad de México, cursó la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias con especialidad en investigaciones educativas en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, del cual actualmente es presidente de dicho consejo. Es presidente también del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Él actualmente encabeza el Departamento de Investigaciones Educativas del propio Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, que acaba de cumplir 60 años esta institución. El CINVESTAB acaba de cumplir 60 años el 17 de abril de este mes de 2021. El 17 de abril fue el sábado pasado. Así es de que está todavía de manteles largos el CINVESTAB IPN, y le damos la bienvenida al doctor Germán Álvarez Mendiola. Él, en su papel de investigador desde los años 90, desde muy joven ha empezado a escribir y tiene más de 500 citas entre los estudiosos de la educación a nivel mundial. Le agradecemos mucho su presencia, doctor Germán Álvarez Mendiola. Adelante, por favor. Adelante. Muchas gracias, profesor Walfred Nava, por su gentil invitación para integrar este panel, este foro de análisis y debate sobre la Ley General de Educación Superior, recientemente expedida como decreto por el presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación. Y también quiero agradecer al doctor Octavio Paredes López, que lo veo aquí en la pantalla, quien fue el que amablemente nos puso en contacto con usted y el grupo que coordina para hacer este tipo de reuniones. Muchas gracias. Esta es una muy buena oportunidad, no solamente para conocernos, lo cual es importante, y establecer relaciones de amistad y de colaboración académica, sino también para empezar a poner en voz alta nuestras ideas sobre lo que está ocurriendo actualmente en la educación media superior en relación con el ingreso a la educación superior, algo de lo que nos platicó la doctora María de Ibarrola, y lo que está ocurriendo en la educación superior en relación también con la nueva Ley General de Educación Superior. Es una ley muy nueva porque, como dijo la doctora Silvi, fue apenas publicada el martes, por un lado, pero no lo es tanto por otra, porque este proyecto prácticamente sin cambios lo tenemos conocido desde septiembre, que fue cuando se presentó al Senado y que fue aprobado en diciembre del año pasado para ser turnado a la Cámara de Diputados, que lo aprobó recientemente este año, y después fue publicado en su forma de decreto en el Diario Oficial de la Federación este martes, como hemos comentado. Entonces ya hemos tenido sobre esta versión, que ahora es la ley general, no federal general, ya hemos tenido oportunidad de conversar antes, de tal manera que muchas de las cosas que podemos decir al respecto ya han sido dichas y no partimos de un terreno nuevo o enteramente nuevo, no partimos de cero. Como ustedes saben, esta Ley General de Educación Superior reemplaza, porque se deroga, la ya vieja Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que fue expedida en 1978, que era una ley mucho más escueta, muchísimo más escueta que esta, y que salvo dos o tres asuntos que reguló en términos de la distribución de competencias de los distintos subsistemas de la educación superior, realmente no sirvió para coordinar un sistema de educación superior que muchas veces cuestionamos si realmente se trataba de un sistema o de un conjunto de agregados de instituciones de diverso tipo con muy escasa coordinación. Llegábamos a discutir ya desde hace años entre los colegas que nos dedicamos a investigar sobre políticas públicas y educación superior, si realmente teníamos un sistema
en el sentido de un conjunto integrado, coordinado, con colaboración y sentidos y propósitos compartidos, verificables, etcétera, y siempre llegábamos a la conclusión de que no era así. Nuestro sistema, o eso que llamábamos sistema, creció de una manera bastante reactiva, por un lado, a las necesidades planteadas por una demanda siempre creciente, en algunas épocas de una manera muy acelerada, en otras no tanto, y las respuestas que, por un lado, el gobierno o los gobiernos federales fueron dando para atender la demanda, y por otro lado también las respuestas que el mercado fue dando para atender la demanda que no era posible atender por parte del sector público y sí por el sector privado. De ahí todo ese fenómeno de crecimiento explosivo del sector privado que se dio fundamentalmente en los 90, pero que no ha dejado de crecer. Entonces, ese era un sistema que creció de manera descoordinada, en ciertos sentidos caótico, y por supuesto esa ley para la coordinación quedaba sumamente pequeña, estrecha, insuficiente, y muy pronto pasó a no coordinar nada y realmente a no servir para las nuevas necesidades. Entonces, desde hace muchos años, Sylvie y María de Ibarrola no me dejarán mentir porque incluso hemos participado en esfuerzos de discusión sobre estos temas, se planteó la necesidad de reformar el marco legal, y esto por muy diversas razones, fundamentalmente de orden político, para variar en este país, no fue posible emprender. Hasta que más o menos en 2013 comenzaron, si no me acuerdo mal, los primeros esfuerzos a partir de la Núñez, que fueron interrumpidos, pero se retomaron en 2016, y ahí es donde Sylvie y María participamos en una convocatoria que nos hizo la Núñez para revisar una primera propuesta de proyecto de ley general de educación superior, que fue aprobado por el Consejo Nacional de la Núñez, y presentamos un proyecto que después fue retomado por el actual gobierno a través del subsecretario de Educación Superior, el doctor Luciano Concheiro, quien, con obviamente la anuencia del entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, turnó a un grupo de académicos de la UNAM, de especialistas profesionales del derecho y profesionales especialistas en educación superior, quienes retomaron ese proyecto que la Núñez elaboró y presentaron en rasgos generales, no muy generales, lo que ahora tenemos como ley. Entonces, fue un proceso participativo. Conviene simplemente recordar que esta ley general se catapulta su necesidad y se apresura su elaboración por la reforma al artículo 3º constitucional, que en sus transitorios establecía que esta ley general debía ser expedida en el 2020, cosa que no ocurrió apenas ahora. De manera semejante a lo de la Ley General de Ciencia y Tecnología, que todavía está en veremos, ¿no? Pero bueno, ya surgió esta ley, gracias a esa reforma, uno de cuyos rasgos fundamentales fue el tema, y sigue siendo el tema de la actual Ley General, que es el tema de la obligatoriedad del Estado a proporcionar educación superior a toda aquella persona que lo solicite. Y el otro gran tema es el de la gratuidad, que incluye no solamente el no cobro de colegiaturas de inscripción y reinscripción, sino también el no cobro de cuotas escolares ordinarias, regulares, exámenes, trámites, etcétera, que también quedó plasmado en la nueva Ley General de Educación. Entonces surge esta nueva ley, que ya ha sido publicada, como hemos estado comentando. Intentaré hacer mi presentación después de estos antecedentes que he dado, muy breves, en unas consideraciones generales. Después hablaré muy rápidamente sobre características formales que tiene la ley para dar un panorama general, sobre todo para todos aquellos colegas que no han tenido oportunidad de leerla. Haré algunas anotaciones bajo el tema general de gobernanza y coordinación del sistema en esta ley, con comentarios en ese punto sobre los criterios de política pública, algo de lo que ha estado hablando también la doctora Sylvie, y después hablaré sobre algunos temas también muy brevemente de financiamiento, de evaluación, porque se crea un nuevo sistema de evaluación, y terminaré con educación privada. Espero ser lo suficientemente conciso
breve y muy puntual para agotar mis 20, 30 minutos con estos puntos. Y si no, dejaré algunos puntos abiertos que probablemente en las preguntas podré abordar. Lo primero que quería comentar es que comparado con la antigua Ley General para la Coordinación de la Educación Superior, este sí representa un avance, ¿no? Porque trata de integrar ese sistema complejo. Eso, por un lado, ya es de suyo importante. Lo segundo es que se trató de un proceso sumamente largo, detallado y muy participativo. A diferencia de otras leyes, por ejemplo, la que ahora, el proyecto que ahora se discute de Ley General de Educación, de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, este sí fue un proyecto sumamente discutido en muy diversas instancias. Por lo menos hubo 32 foros estatales de consulta, 6 foros regionales, 12 o más encuentros de legisladores y legisladoras con el secretario de Educación Pública, hubo reuniones, más de 12 reuniones de equipos de trabajo, hubo reuniones temáticas con ANUYES, hubo reuniones con la FIMPES y otras organizaciones de la educación privada, hubo encuentros con el sector empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial de Coparmex, en fin, por no mencionar el conjunto de actividades que se hicieron para llegar a la ley actual, en donde los actores directamente involucrados en la educación superior, no solo autoridades, sino profesores, y también los investigadores especializados en temas de educación superior, fueron incluidos y sus opiniones fueron tomadas en cuenta. Y también todas las fuerzas políticas en ambas cámaras participaron, de tal manera que se puede decir que prácticamente se trató de una ley de consenso que muestra que en este país las cosas pueden hacerse así. O sea, si hay la decisión para que todos los actores se reúnan, discutan y lleguen a acuerdos. Ojalá que la ley de ciencia y tecnología que está en proceso hubiera tenido o tenga en lo que resta del tiempo oportunidad de tener genuinos espacios y momentos de reflexión y de discusión para generar acuerdos, porque esa ley tal como está ahora, lo digo de paso, no ha generado acuerdos, sino por el contrario, ha generado profundas divisiones en la comunidad científica de nuestro país y muy probablemente no resuelva los grandes problemas que tenemos en este sector científico. Ojalá. Bueno, ese es otro tema. Algún día tal vez, profesor Walfre, podamos sentarnos para platicar al respecto. Próximamente va a haber, por cierto, un foro. Le voy a hacer llegar el programa, está muy interesante, un foro muy amplio en donde el CIMBESTAB, por cierto, tiene una participación importante para que usted se los haga llegar, si nos hace el favor, a todos sus colegas, para discutir precisamente esta Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación que está en curso. Bueno, entonces... tomamos la oferta con mucho gusto. En su momento nos coordinaremos. Muchas gracias, muy interesante la propuesta. Sí, de nada. Es un foro abierto, tiene muchas sesiones, son varios días, etcétera. Ya lo verán ustedes. Bueno, otro aspecto importante de esto es que se contó con la voluntad política del secretario de Educación Pública y de manera destacada del subsecretario de Educación Superior. Es decir, no intentaron ellos imponer un proyecto de ley, sino convocaron una participación. Y eso demuestra también que si el gobierno federal toma una decisión de convocar a los actores, esto se puede dar de mucho mejor manera y llegar a resultados buenos, como en general podemos pensar que se trata esta ley. Otra cosa importante es que se partió de un diagnóstico claro y conciso para la ley en términos de la desigualdad en el acceso, en términos de cómo se había dado el crecimiento de las ofertas públicas y privadas de educación superior, en términos de las brechas de desigualdad que hay en este país para acceder a la educación superior, en términos de lo que ya comentaba la doctora María Ibarrola, del déficit entre el egreso de la educación media superior y el ingreso a la educación superior, y en términos también de los altos niveles de desempleo o subempleo o empleo precario de los egresados de la educación superior. Entonces, también hubo un esfuerzo por conceptualizar cuáles eran los problemas más importantes a través de un diagnóstico y en función de ello elaborar la Ley General de Educación Superior. Otro aspecto interesante también
es que en esta nueva Ley General de Educación Superior, los estados tienen un peso importante, cosa que antes no tenían, al punto que algunos colegas, por ejemplo, Roberto Rodríguez, que ha estado muy involucrado en la elaboración de esta ley, en su discusión y en su análisis, un colega de la UNAM, dice que es una ley federalista. No estoy tan seguro que sea tan federalista, depende de qué concibamos como federalista, ¿verdad? Pero sí incluye la intervención activa de los estados a través de del relanzamiento de las comisiones estatales de planeación de la educación superior y de su participación en la coordinación nacional del sistema. Otro asunto importante es que hay una agenda de derechos humanos, de perspectiva de género, de equidad, de interculturalidad, con un montón de disposiciones para emprender acciones al respecto. Son los criterios de política, de los cuales, si me da tiempo, hablaré un poquito al rato, que hacen de esta ley una guía para la acción del sistema en su conjunto y de las instituciones. Ahí hay, por supuesto, algunos puntos de la agenda del gobierno federal actual, pero muchos otros de una agenda social común importante. Por ejemplo, todo el tema de la perspectiva de género fue asumida, no es propiamente la perspectiva actual del gobierno federal, sino es una agenda mucho más amplia, lo cual la hace también muy importante, porque no me detendré, eso es todo un asunto a analizar específicamente sobre la perspectiva de género que hay en esta ley, pero, por ejemplo, tiene que ver con el nombramiento de autoridades, la composición de los órganos, el respeto a estudiantes, a profesores, a trabajadoras de la educación, temas de violencia, creación de mecanismos para garantizar que la equidad de género esté presente y evitar la violencia, etcétera. Hay muchas disposiciones o ideas para disposiciones en torno a este tema que la hacen también una ley diferente, nueva, con respecto a la. Ahora, a pesar de estas cosas que en general podemos apreciar nosotros como positivas para la ley, también tiene algunos aspectos que no lo son tanto. Lo voy a decir muy rápidamente. El primero es que es una ley que tiene una gran cantidad de promesas. Probablemente algunas de ellas forman parte deberían formar parte más del ámbito discursivo de lo que un gobierno ofrece y de las políticas públicas que se desprenden de esa oferta política, y puedes terminar siendo, como ocurre muchas veces con las leyes en México, que las leyes reconocen muchos derechos, ofrecen muchas cosas que terminan no siendo puestos en práctica, y las leyes terminan siendo, si no letra muerta, por lo menos en algunos de sus temas sí. Hay muchas, no están precisos los mecanismos para que se puedan llevar a cabo eso. Por ejemplo, el tema básico del financiamiento, que según la Ley General de Educación, en su artículo 119, le correspondería a la educación superior el 1% del Producto Interno Bruto para ser financiada. En esta nueva Ley General de Educación ni siquiera se refiere explícitamente a ese 1%, hay una referencia vaga a la Ley General de Educación, y mucho menos hay los mecanismos específicos de la garantía que se requiere en ley para que ese 1% mínimo del Producto Interno Bruto se destine a la educación superior. Entonces, como discutiremos en la parte de financiamiento, si no hay los recursos, ¿cómo vamos a hacer todo lo demás? Otra parte es que, a pesar de que las nuevas configuraciones de autoridad dan lugar a que todo el sistema, a través de sus subsistemas, se coordinen, al mismo tiempo es una gobernanza centrada fundamentalmente en las autoridades que ya existen, con un gran predominio de las autoridades federales. Es decir, sigue siendo un esquema de gobernanza sumamente centralista en lo federal y sumamente vertical y en cierto sentido autoritaria, al estar concentrada no en las comunidades universitarias o educativas en general, y tampoco en los sectores interesados alrededor de la educación superior, sino centrada en la autoridad de arriba. Fíjense, solamente hay 6 representantes de profesores y de estudiantes en la coordinación nacional y ninguno en las estatales, por poner un ejemplo, ¿no? Y además, lo digo de una vez, los representantes, profesores y estudiantes no van a ser electos libremente
por las comunidades universitarias, lo cual es sumamente complicado, no sé cómo podría ser, pero no va a ser así, sino se van a recibir propuestas y van a ser los propios consejeros nacionales los que van a decidir cuáles son esos representantes de los profesores y de los estudiantes. Es decir, sigue siendo hasta el proceso de designación de esos poquitos representantes, profesores y representantes alumnos, van a ser designados de manera vertical. Otro elemento que no está bien, puede ser que sea más bien de tipo técnica, jurídica, pero importa, es que se trata de una ley muy voluminosa, muy repetitiva, muy verbosa, muy aspiracional y con muchos huecos en lo que se refiere a los mecanismos y a las garantías prácticas para que todo lo que ofrece pueda ser cumplida. Bueno, paso rápidamente a las características formales. Usted me va diciendo, profesor, porque ya se me olvidó ir viendo el reloj, entonces... No se preocupe, doctor, adelante, adelante, no se preocupe, estamos a tiempo. Bueno, en cuanto a las características formales de la ley, es una ley que tiene 7 títulos, uno sobre el derecho a la educación superior, donde vienen las disposiciones generales, los criterios, los fines y las políticas que orientan a la ley. Hay un segundo título que es de los tipos de educación superior, sobre los niveles, las modalidades y opciones del servicio. El tercer título es sobre la educación superior en el sistema educativo nacional, que son temas de articulación de los subsistemas del nivel, la composición del sistema, los sistemas locales de educación superior, sus relaciones y las relaciones con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay un título cuarto sobre las acciones, concurrencia y competencias del Estado, que es donde viene la distribución de las competencias exclusivas de la federación, las competencias de las entidades federativas y las competencias de los municipios, que quedan muy desdibujadas porque no es claro ese nivel de gobierno en la educación superior, que ya lo comentaba la doctora Silvi muy atinadamente. El título quinto de la coordinación, la planeación y la evaluación, que son estas instancias que ya comenté de representación y procedimientos para esa coordinación. Viene todo el tema también de la gestión de las instituciones universitarias, tecnológicas y de formación docente, también abordado por la doctora Silvi en sus preocupaciones, y ahí se define este Consejo Nacional de Coordinación y las comisiones estatales de planeación. Bueno, y unos rasgos ahí muy generales del nuevo Sistema Nacional de Evaluación y el Sistema Nacional de Información, que son dos componentes del Sistema Nacional de Educación Superior. Un sexto título sobre el financiamiento, ahí se refieren al Fondo Federal Específico para la Obligatoriedad y Gratuidad, y hay una definición muy interesante que ya la comentaré después, de lo que es el presupuesto ordinario. Y por último, el tema de las instituciones de educación superior y el registro de validez oficial de estudios, el conocido por sus siglas como REVOE, un nuevo reconocimiento de excelencia a la gestión y a la academia dado por el gobierno federal, y las becas a los estudiantes, que es un tema también importante que quedó establecido a nivel de ley. Bueno, yo ya no comentaré más sobre el tema de la gobernanza porque en mis comentarios sobre los aspectos negativos lo hice. Solamente comentaré para que ustedes vean cómo es que el Consejo Nacional incluye al titular de la Secretaría de Educación Pública, quien lo coordina, al titular de la Subsecretaría de Educación Superior, al titular del Consejo del CONACYT, a los titulares de la UNAM, de la UAM, del POLI, de la Pedagógica Nacional y del Tecnológico Nacional de México. Es decir, le dan una fuerza muy relevante a las instancias federales. Luego vienen 3 personas titulares de instituciones públicas en representación de cada uno de los subsistemas, por cada una de las 6 regiones en que se ha dividido el país. Una persona titular de instituciones particulares por cada una de las 6 regiones. 7 personas en representación de asociaciones nacionales, básicamente la NUYES y la FIMPES. Muy probablemente quede 4 para la NUYES y 3 para la FIMPES, o 3 para la NUYES, 2 para la FIMPES y otra para alguna de las otras asociaciones de educación privada. Eso no es claro, va a ser motivo de negociación. 3 personas del personal académico y 3 estudiantes en representación. Son 76 autoridades, 76 individuos, de los cuales solo 6 son estos representantes, profesores y estudiantes, que son a su vez electos de una manera bastante vertical, ¿no?
Las comisiones de planeación estatal, que es importante porque revive una vieja instancia que en algunos casos funcionó y en otros no. En el país fue muy irregular. Algunas continúan funcionando y seguramente su tránsito hacia esto va a ser mucho mejor o más sencillo. Están integrados por la autoridad educativa local, la autoridad educativa federal, que tiene otra vez presencia ahí adentro, las instituciones públicas de educación superior de cada uno de los 3 subsistemas, las instituciones particulares, la instancia estatal de vinculación, consulta y participación social y el sistema estatal de ciencia y tecnología, ¿no? Otro tema interesante son estos criterios de política que, por un lado, conviene que estén en la ley, aunque no necesariamente son materia de ella, conviene porque dan una orientación hacia dónde se quiere llevar el sistema. Son como 29 criterios, no los voy a leer todos porque son un montón, pero tiene el tema de mejora continua, el tema de incremento de oportunidades y posibilidades de acceso, un enfoque de inclusión y equidad, la vinculación con los sectores sociales y laborales, redes universitarias para la cooperación, procedimientos de acceso y apoyo para personas con aptitudes sobresalientes y talentos, una idea de planeación participativa, la necesidad de diagnósticos y evaluación, prevenir y atender deserción escolar. Me voy a ir saltando porque son un montón, ¿no? Condiciones laborales adecuadas, transversalidad de la perspectiva de género, que ya lo comenté hace rato, medidas para eliminar los estereotipos de género, igualdad de mujeres y hombres, seguridad de las personas en las instalaciones, acciones afirmativas para garantizar acceso y permanencia y continuidad y egreso, en fin, ese tipo de cosas que son, desde mi punto de vista, elementos que configuran una agenda adecuada para orientar el desarrollo de la educación superior, pero como comenté hace rato, están ahí enunciadas sin saber bien a bien de qué manera se van a poner en práctica, no hay mecanismos, no hay procedimientos y tampoco hay dinero, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera las instituciones se van ajustando a eso para irlas incluyendo en sus planes institucionales y cómo también el gobierno federal y los estatales van a incluirlos en sus programas de educación superior. Luego viene el tema del financiamiento. La gratuidad está definida, ese es otro de los temas que voy a hablar, el del financiamiento. Acciones, es definida como acciones que promuevan del Estado para limitar progresivamente los cobros por conceptos de inscripción, restricción y cuotas escolares, ¿no? Y al mismo tiempo, fortalecer la situación financiera de las instituciones, porque vendrá una disminución de ingresos al implementar la gratuidad, ¿no? Entonces hay una idea de gradualidad y hay una idea de que el Estado compensará a las instituciones ante la posible pérdida de ingresos por el tema de la gratuidad. Eso es muy bueno, porque eso es algo que cuando se discutió la reforma del artículo 3º era muy rechazado o negado por algunos representantes del gobierno federal. Querían que las instituciones resolvieran ese asunto, quién sabe de qué manera, sin que hubiera una corresponsabilidad por parte de quien estaba proponiendo la gratuidad. Bueno, eso se resolvió y fue bueno. De la misma manera en que se refrendó la autonomía de las universidades en el sentido de que todos los estudiantes tienen derecho a ingresar a las instituciones siempre y cuando cumplan con los requisitos que las instituciones mismas fijan, lo cual fue bueno, porque la política que había o la tendencia que había en el 2018 es que las instituciones no tendrían por qué imponer sus criterios de ingreso para dar acceso a los estudiantes en el ejercicio de ese derecho de acceso. Pero bueno, eso se resolvió. Lo cual deja abierto, de todas maneras, una puerta a un problema. ¿Cómo le haces tú para dar ingreso a los estudiantes si las instituciones tienen procedimientos establecidos para ese ingreso? Cuando el problema principal no es tanto, lo dijo la doctora María Ibarrola, no es tanto un problema matemático de los lugares disponibles, sino es fundamentalmente de hacia dónde quieren ir los estudiantes y la generación de ese enorme problema que arrastramos de hace un montón de tiempo, de los rechazados, es decir, de aquellos que no tuvieron un lugar en donde ellos querían estar, ¿no? Bueno, entonces ese problema sigue estando. En el tema del financiamiento hay una frasecita, una expresión que está todo el tiempo en la ley general: disponibilidad presupuestaria. Es decir, todo el tiempo nos están diciendo que sí va a haber gratuidad,
que sí va a haber recursos, que sí va a haber un fondo especial, pero todo va a depender de la disponibilidad presupuestaria. Y obviamente la disponibilidad presupuestaria no la deciden ni las instituciones, no la decide ni siquiera la Secretaría de Educación Pública, la decide la Secretaría de Hacienda y el Presidente de la República, ¿no? A menos que algo ocurriera en las cámaras de diputados y de senadores a la hora de discutir y aprobar los proyectos de presupuestos de egresos de la Federación, ¿no? Sobre todo en la Cámara de Diputados. Entonces, la disponibilidad presupuestaria se convierte justamente en la receta contraria a la propuesta de gratuidad y a la propuesta de dar recursos para tal gratuidad. Porque estamos viviendo épocas en donde la austeridad pues está mermando con todo, ¿no? Y todos somos testigos de lo que nos está ocurriendo con la falta de recursos. Entonces, ahí está. Pero bueno, esto también va a ser entonces motivo del conflicto, de la negociación política, de la gestoría por los recursos, del cabildeo de los actores políticos en las cámaras de diputados a la hora que se estén discutiendo los proyectos de presupuesto federal de egresos de la Federación. Bueno, eso vamos a verlo. Doctor Germán, tenemos cuarto para las 12. Si gusta usted seguir, pues yo con mucho gusto, está abierta la tribuna. Pero bueno, voy cerrando, profesor, para no abusar del tiempo y acotarme más o menos a los tiempos que habíamos conversado. Voy cerrando con esto. Okay. Entonces, el tema de los recursos se va a convertir en uno de los puntos de mayor conflicto y negociación para que la Ley General de Educación sea o no sea letra muerta en el tema de gratuidad y de obligatoriedad, que es un mandato constitucional por la reforma al tercero constitucional de 2018. Algunos colegas que son especialistas y expertos en el tema de financiamiento han hecho la observación de que ya en los proyectos que están comenzando a circular de presupuesto de egresos de la Federación para 2022, que como dijo la doctora Silví, es la fecha a partir de la cual todo esto tiene que empezar a operar, lo de la gratuidad, no viene nada sobre el fondo especial. No sé, puede ser que se incluya en los meses siguientes, pero hasta ahorita no. Es decir, está fuera del radar de la Secretaría de Hacienda. Está fuera del radar este tema y va a depender mucho de la Secretaría de Educación Pública, del subsecretario en particular y de todos los actores que participaron en esta ley, de que no quede fuera del radar de Hacienda y que se incluya en el proyecto o que a través del cabildeo con los diputados. Entonces, todavía hay un nivel de conflictividad que se va a abrir por este tipo de situaciones. Sobre la educación privada, digo dos puntos. Hay un exceso de regulación que no debería quedar en una ley general, sino que debería formar parte de un acuerdo secretarial como era antes el 279, donde venían los requisitos para el reconocimiento de validez oficial de estudios, el REVOE, y que está bien lo del 5% de la matrícula becada por parte de las instituciones, que eso está muy bien porque permite entonces que haya cierto nivel de redistribución de algún recurso entre estudiantes que no pueden pagar la educación. Pero queda muy mal en otros temas. Yo recuerdo que Silví, incluso la propia doctora María, cuando nos invitaban a las reuniones de ANUYES, presionábamos mucho por eso, pero creo que no nos hicieron mucho caso, Silví y María, que es el tema de los derechos estudiantiles, el tema de la celebración y cumplimiento de los contratos que deben establecerse en el ofrecimiento del servicio, las condiciones para obtener la denominación de universidad. Eso está en el 279, que no sé si va a quedar así, lo van a modificar, pero cualquier institución puede llamarse universidad si se lo permiten, cuando hay instituciones que no deberían llamarse así porque ofrecen muy poquitas opciones, no ofrecen posgrados, no realizan investigación, no tienen opciones en todas las áreas del conocimiento. Entonces, ¿eso qué universidad puede ser? No puede llamarse universidad. Sin embargo, actualmente, si eso no queda debidamente normado en función de esta ley de educación, puede generar también algo indeseable. Y tampoco está el tema del lucro versus la calidad de los servicios, ¿no? Es decir, las instituciones pueden lucrar, sí, no está prohibido, las distintas leyes mercantiles lo permiten, pero al ser sociedades o asociaciones civiles, no pueden retirar el lucro como beneficios privados para los dueños de las instituciones, sino tienen que regresar el lucro
a la propia institución. Y eso no queda perfectamente bien normado, a pesar de que en las leyes mercantiles eso queda. Debería quedar aquí también para que quede fuera de duda. Yo siempre he dicho que si el excedente que reciben las instituciones privadas no se fuera a los bolsillos de los dueños, de los socios, sino se regresara a las instituciones, tendríamos una educación superior privada muy diferente y por lo tanto un sistema en su conjunto también muy diferente. Bueno, creo que ya es hora, abusé de su paciencia, le agradezco mucho al profesor Walfre y a toda la audiencia la gentileza de su atención. Muchas gracias a usted, doctor.